Entrevista exclusiva que le hicimos a Camilo Pérez Bustillo. ¿Quién es Camilo Pérez Bustillo? Es una persona, es un abogado de derecho internacional que están desarrollando un programa que se llama, o un organismo que se llama, o promoviendo el organismo, el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos y Movimientos. Ante todas estas injusticias que se están dando en el mundo, estas personas, abogados, activistas, están manejando o tratando de crear un movimiento. Vamos a escuchar qué nos dice él sobre este movimiento y cuáles son los objetivos que persiguen. Escuchemos. ¿Cómo está, Camilo? Muy bien, un gusto. Sí, está de paseo o de trabajo en Nueva York. Exactamente, digamos de paso, no de paseo exactamente, sí, no, pero estamos aprovechando. Sí. Está participando en un tribunal que es parecido a lo que vamos a organizar en Washington, entonces aproveché el día para poder estar. Sí. Bueno, señores, para la audiencia de Información al Desnudo nos encontramos con Camilo Pérez, abogado de profesión, y es el coordinador del comité de promover el Tribunal Internacional de Conciencia. Nos encontramos en el local de Family for Freedom en la parte baja de Manhattan. Camilo, ¿qué es eso? Tribunal Internacional de Conciencia, ¿y de dónde llegó? Vaya, mira, es un proyecto que nació hace 5 años, precisamente en la Ciudad de México, y nació como resultado de la iniciativa de más de 500 organizaciones y personas en más de 60 países. Fue un intento de realizar un juicio enfocado al tema de los derechos de los migrantes, pero a escala mundial. O sea, no solo el maltrato, la injusticia contra los migrantes en Estados Unidos, sino en México también, por ejemplo, con los migrantes en tránsito, y también en Europa, en Asia, etc. Entonces, tendimos una red bastante amplia. De ahí nació la iniciativa que se va a realizar aquí en Nueva York el 25 y 26 de septiembre. Es un proceso que se ha ido, tejiendo durante esos últimos 5 años, pero el intento en estos momentos es responder a la crisis de los derechos humanos en México, que ha llegado a un punto agudo, especialmente. O sea, el Tribunal de Conciencia está, la base realmente la está haciendo en México. O sea, ahí él está sentado ahora mismo, que tiene proyecciones internacionales. Exactamente, y es un poco, posicionar el tema de México ante la comunidad mundial, pero concretamente aquí en Nueva York, ante la comunidad de los migrantes de Nueva York. Eso, podríamos decir que es un angelito que está comenzando a despertar sus alas para defender a los indefendibles. Exactamente. Porque realmente el problema de la migración de los inmigrantes es una situación muy triste, porque donde quiera que van no tiene papeles, no puede hacer nada, no es ser humano, no tiene derecho, no podemos hacer lo que queremos. Entonces el Tribunal de Conciencia quiere resarcir un poco y también al mismo tiempo darle una especie de apoyo a este grupo, a esta gran población mundial que no sabe exactamente por dónde anda la población mundial de inmigrantes sin documentos, no se intenta ver ese dato. Estamos hablando de más de 160 millones a escala mundial. Pues en Estados Unidos podemos pensar que simplemente la comunidad de origen mexicano es de más de 30 millones de personas. De esas hay más de 10 millones que tienen el problema de la falta de documentación, de ser trabajadores indocumentadas y sujetos a deportación y a todo lo que eso implica, ¿no? Pero hay otros 20 millones que ya son hijos de los mexicanos que llegaron acá, ¿no? Pero eso se reproduce, pues claro, en la comunidad colombiana, dominicana, centroamericanos, etc. Estamos en ese sentido acercando el trabajo del tribunal a esa base de los migrantes en Estados Unidos, y Nueva York como la ciudad más representativa en Estados Unidos de esa diversidad. Usted habla de 60 millones de personas. Estamos hablando de 160 millones en el mundo. En el mundo. 160. En el mundo entero. Que son contabilizados, como migrantes oficiales, formalmente. Pero sabemos también que es muy difícil sacar esos cálculos, ¿no? Porque realmente la gente también huye, ¿no?, de ese tipo de contabilidad
colonización, porque pues no confían, ¿no?, en los gobiernos, ¿no?, y se les niegan los servicios, además, por eso, ¿no? Recientemente hemos estado oyendo noticias sobre la situación de Europa con las personas que vienen huyendo de las guerras, de la destrucción de Libia, de Arabia, de todos esos sitios que están huyendo y se están alojando en Europa. Pero lo más triste de todo esto es que se están quedando en el mar una cantidad enorme de personas y a quién le importa. El tribunal también pretende tratar de trabajar, ustedes hablan de internacional, me imagino que están focalizados en México, pero ¿cuál va a ser las expectativas de trabajo a nivel internacional que van a tener? También ahí mismo, dadas las situaciones que están viviendo en República Dominicana, con los nacionales, especialmente los nacionales haitianos, que hablan de un problema de nacionalizar o de regularizar el sistema migratorio de República Dominicana, pero específicamente a quienes más afecta a los nacionales haitianos por la cantidad de personas que viven allí. ¿Qué es lo que piensa hacer el Tribunal Internacional? Esta reunión, son varias preguntas a la vez. Esta reunión pretende, la reunión del 25 de septiembre, pretende hacer una especie de coalición internacional. ¿Qué es lo que realmente se persigue? Sí, yo creo que es por ahí precisamente, digamos, la iniciativa tiene que ver en estos momentos, el enfoque es la situación en México y cómo eso impacta en Estados Unidos. Pero a partir de ahí es ubicar la problemática de México ante un análisis mundial, ante el escenario mundial. Y lo que estamos viendo es que lo que está pasando en México, por ejemplo, no solo implica la migración, sí, y miro para allá, entonces la idea es que estamos tratando de posicionar el tema de México ante el escenario mundial, y lo que estamos diciendo es que lo que se está dando entre México y Estados Unidos, por un lado, lo que vemos en la frontera entre México y Estados Unidos, que también es donde la gente muere en el desierto, por ejemplo, muere en el trayecto. De hecho, acaban de descubrir en estos últimos días unas fosas comunes masivas en la frontera de Texas con cientos de personas, ¿no?, que ni siquiera han sido identificados todavía. Además de los que mueren en el desierto, se calcula uno que muere cada día, ¿no? Sí, en el desierto desde 94. Está esa problemática. Mientras tanto, México también es escenario del movimiento masivo de personas de Centroamérica y de la región andina. Y sabemos que más y más México está jugando el papel del gendarme, digamos, de Estados Unidos, cerrando su frontera sur para que ni siquiera llegue la gente a la frontera norte, ¿no? Entonces son como eslabones, ¿no?, como parte del mismo rompecabezas. Pero además, lo que acabas de mencionar, Europa y en Asia será un proceso semejante. O sea, muchos migran de Asia, de los países que tienen conflictos armados, como Irak, como Afganistán, migran por el mar hacia Australia e igual mueren en el trayecto, ¿no?, son náufragos. Entonces lo que consideramos es que en el fondo es una problemática mundial y que hay factores comunes que motivan estos flujos y que producen esta necesidad de la gente libre para sobrevivir. O sea, es migración como sobrevivencia. Sí. Y es una realidad. Por ejemplo, nosotros podemos pedirle a estas personas que están en Irak, que están en Libia, que están en Siria, que no corran a buscar sobrevivir, porque están tratando de sobrevivir ante un país que estaba estable, como el caso de Libia, que era uno de los países incluso más ricos de la parte de África, según tengo entendido. Y hoy se ha convertido en un país miserable, se puede decir, donde no se respeta los derechos humanos, donde la sobrevivencia es terrible. Entonces es lógico que la gente decida salir a buscar una opción de vida. Porque es la única opción viable, ¿no? Digamos, en México hay una región que es de las más pobres de México, de la montaña de Guerrero, donde se ha definido un proyecto en términos de esta alternativa: migrar o morir. Migrar o morir, ¿no? Entonces eso es lo que está en juego, es la vida digna, es la posibilidad de una vida digna en las comunidades de origen que motiva. Sí, decía que
Por ejemplo, la migración hay que verlo mundial, yo estoy de acuerdo con usted, porque si vemos, por ejemplo, lo que está pasando en Irak, lo que está pasando en Libia, que Libia es un país supuestamente de los más ricos de África, ¿y qué está convertido hoy? ¿Y por quién lo convirtió en lo que es hoy? Y lo más lamentable de todo esto, Camilo, es que quienes los culpables de la tragedia que están viendo en Libia son los que están cerrándole la puerta a las personas que están emigrando. Yo no sé si usted podría ampliar un poquito eso. Pero... Claro. Y lo que sucede ahí también es que los países de Europa utilizan a países como Libia para bloquear los flujos, para contener los flujos. Es lo mismo que Estados Unidos está haciendo con México. O sea, quiere que México pare los flujos del sur. En el caso de Libia son los flujos que vienen del África subsahariana, más al sur, ¿no? Que pasan por Libia, porque Libia es el camino, digamos, para acercarse más a Europa, ¿no? Lo mismo están haciendo con Marruecos, por ejemplo, que queda en la misma costa del Mediterráneo, ¿no? Es tratar de contener los flujos, pero no es atender las causas que producen los flujos en los países de origen, ¿no? Es ponerle como un tapón, ¿no? Pero no es resolver el problema fundamental, que es por qué la gente migra. La gente migra porque hay pobreza, la gente migra porque hay desigualdad, la gente migra porque hay discriminación y porque son países que están siendo saqueados económicamente en cuanto a sus recursos. Y también está el problema de la violencia. Claro. Por ejemplo, en Irán y en Libia, Siria, hay una situación terrible de asesinato diario, no se sabe cuántas personas matan a diario. Exacto. Y están metidos en el fuego de la guerra, en el fuego cruzado. O sea, todo eso también es parte de todo aquello. Son los conflictos armados, digamos, y es una combinación de todas esas causas, ¿no? Pero todo eso básicamente se puede atribuir a las mismas causas, que es la injusticia, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuál es el proyecto del tribunal? Es enfrentar y hacer visible esa injusticia. Ahí voy para el Tribunal Internacional. Claro. Legalmente, ¿cómo podrá el Tribunal Internacional defender a los inmigrantes? Yo creo que aquí estamos hablando de una tradición que ha creado lo que se definen como tribunales de conciencia. O sea, no son tribunales que tienen un ejército, que tienen una policía, lo que tienen es la fuerza de la opinión pública y lo que definimos como la fuerza de la conciencia. Es generar conciencia para generar cambios. Eso quiere decir darle la palabra a las víctimas de estas violaciones de sus derechos para denunciar esos casos y obligar a los gobiernos a que escuchen. Eso quiere decir que el Tribunal Nacional de Conciencia va a tener que trabajar en la población legal. Exactamente. Va a tener que formar organismos locales que hasta ahora se están haciendo eso, solamente está pasando eso en México o aquí ya hay organismos locales en Nueva York. Pues digamos que precisamente es el momento de intentar ese aterrizaje aquí en Nueva York con las organizaciones. Por eso estamos hoy, gracias a pues, su generosidad, su gentileza, la organización Families for Freedom, Familias para la Libertad, nos están ofreciendo el espacio y ellos van a estar participando en este proceso. Estamos convocando a otras redes, falta convocar muchas más, este es solo el inicio del proceso, pero la idea es que haya esta convocatoria amplia para el 25 y 26 de septiembre. Ahora, ¿por qué en septiembre? Hay dos motivos. Uno, es el primer aniversario de la desaparición masiva de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que muchos en Nueva York conocen el caso por la caravana que estuvo acá. Entonces estamos marcando ese aniversario. Digamos, uno de los objetivos del tribunal es conmemorar esa fecha, honrar a las víctimas y darle la posibilidad a sus representantes, padres, estudiantes, etcétera, de Ayotzinapa para seguir insistiendo en la demanda de justicia en ese caso. Eso se vincula también con el tema de los migrantes, porque la región de la que vienen los estudiantes de Ayotzinapa es de las más pobres de México, esta región de la montaña de Guerrero, donde precisamente la mayoría de la población migra por sobrevivencia. Por eso hablamos de este lema de migrar o morir. Entonces se vincula al tema directamente, está entrelazado el tema de la migración
corrupción, el tema de la pobreza y el tema de la violencia, como decía usted, en cuanto a la violencia dirigida, la represión política contra los movimientos sociales en México. Todo eso viene junto. Entonces, cuando denunciamos la injusticia en México, la denunciamos desde esas múltiples perspectivas, ¿no? Háblame un poquito más en detalle de la reunión del 25 y 26. ¿Qué pretenden ustedes hacer? ¿Cómo se va a organizar esto para ir ayudando en cuanto a programar esto para que la gente se vaya difundiendo, se vaya teniendo una idea de qué va a pasar en septiembre? Pues mira, hay otro elemento también, no solo es la fecha del primer aniversario de Ayotzinapa, sino también va a haber en la ONU, en Naciones Unidas, aquí en Nueva York, va a haber una cumbre mundial sobre el tema del desarrollo y sobre la necesidad de fijar nuevas metas de lo que se define como el desarrollo sustentable o el desarrollo sostenible. Eso se va a realizar la mañana del 25 de septiembre y va a estar el Papa Francisco por primera vez ante la ONU planteando la agenda ya un poco transformada de la Iglesia ante el tema de la injusticia. Entonces, bueno, Camilo nos está diciendo que el 25 y 26 de septiembre va a haber un evento por primera vez en Estados Unidos sobre el Tribunal de Conciencia y está invitando a las organizaciones y a la comunidad general para que participen de este evento. Así es que vamos a tener incluso en la página nuestra, informacionaldesnudo.com, vamos a tener esta entrevista, además de que vamos a tener un cintillo pasando, recordándole la invitación todos los sábados de aquí en adelante. Así es que ahora nos vamos